Bien, muchas gracias por invitarme a esta reunión para poder hablar con ustedes respecto de la celebración que tendremos este jueves sobre la Eucaristía. La liturgia de este Jueves Santo nos invita a profundizar concretamente el misterio de la pasión de Cristo. Y sobre eso es lo que vamos a hablar en esta catequesis que ustedes me han pedido y de la cual he sido invitado y estoy muy contento por ello. Quiero decir que esta es una catequesis en la que voy a tratar de comentar qué es para nosotros los católicos la Eucaristía y qué nos dice también el catecismo al respecto. Y entonces, para seguir y vivir este misterio en el cual estamos invitados a profundizar, hablo del misterio de la pasión de Cristo, tenemos que sentarnos a compartir la mesa junto con Cristo, con el más profundo recogimiento y estar presente de todo lo que aconteció en esa noche en que iban a entregarlo. Este Jueves Santo celebramos entonces la memoria de la primera vez que nuestro Señor tomó pan y lo convirtió en su cuerpo, tomó vino y lo transformó en su sangre. Esta verdad requiere de nosotros una gran humildad que solo puede ser un don suyo. Me refiero a esa humildad de mente por la que conocemos la verdad de lo que antes era pan y ahora es su cuerpo, y lo que antes era vino y ahora es su sangre. Por eso nos arrodillamos para honrar a Jesús en el Santísimo Sacramento y sucesivamente cuando se ora ante el altar de la reserva nos damos cuenta de cómo estamos muy unidos a Él. La gran enseñanza que hace el mismo Señor Jesús y que recordamos en esta celebración es cuando decide lavar los pies de sus discípulos. Este es el ejemplo de la vocación de servicio para todo el mundo, para toda la iglesia, y actitud de servicio que debemos imitar todos los que nos hacemos reconocer como cristianos. El servicio a los demás es una de las tantas manifestaciones del amor hacia nuestro prójimo. El Señor nos ha pedido dos cosas: que le amemos a Él y a nuestro prójimo. Ciertamente hay muchos hermanos, me refiero a laicos o religiosos indistintamente, que desean servir, pero también hay hermanos que se escabullen de servir. Lo triste es que hay hermanos que sufren por ver a otros servir y otros no dejan que otros sirvan a los demás, les impiden. Lo importante es hacer todas las cosas de las cuales queremos servir por amor a los demás y no hacerlo para que otros nos vean. Tampoco importa el tamaño del servicio. El Evangelio según San Juan que oiremos este jueves, podremos discernir. Nos presenta a Jesús hijo de toda la predilección del Padre, que sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, pero que ante cada hombre siente tal amor que, igual que hizo con sus discípulos,
Era tan grande el amor que se arrodilla y se le lava los pies con un gesto de profundo amor y de una acogida incansable. Con este gesto Jesús nos mostró algo de la divina bondad. Jesús nos revela en qué consiste lo divino. Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrar las atenciones y la gran bondad que Dios tiene con nosotros. Es un pensamiento maravilloso que podría ocupar nuestra mente y nuestras plegarias. Si esta bondad divina puede manifestársenos, ¿qué podremos hacer nosotros regando? ¿No deberíamos igualar esta dulce bondad suya que rebosa de amor por nosotros y brindar la misma bondad y el mismo amor? Esto demostraría que el amor, la caridad cristiana, no es solo una palabra fácil, sino algo que nos lleva a la acción y al servicio, pero especialmente a los pobres, a los que pasan necesidad, a todos los que necesitan de nosotros. Bien, eso es lo que son las enseñanzas que nos deja este Jueves Santo, el día en que celebramos también la institución de la Eucaristía. Y vamos a hablar entonces qué es la Eucaristía en esta catequesis. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo y donde el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, con todo su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas de pan y del vino. Y hablamos de lo que significa la transubstanciación. La transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino. Esto es lo que conocemos como las especies eucarísticas. ¿Y cómo se instituyó la Eucaristía? Recordemos que después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y le dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y luego dice: haced esto en conmemoración mía. ¿Y cómo se desarrolla entonces la celebración de la Eucaristía? La celebración de la Eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto.
La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios. Y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. ¿Y cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de la vid. ¿Y cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? Otra pregunta. La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. ¿Y qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo: el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua, expresa y produce la comunión a la vida divina y a la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. ¿Qué nombre recibe este sacramento? La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, la Cena del Señor, fracción del pan, celebración eucarística, memorial de la pasión y muerte y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios del altar y sagrada comunión. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de la tría, es decir, la adoración reservada a Dios tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas, la lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa. La presenta a la solemne adoración de los fieles, la lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el Sagrario. ¿Y cuándo obliga a la Iglesia a participar en la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen la obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto. Bueno, y recomienda que se participe además todos los días. ¿Y qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión en la Eucaristía? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento, de oración, en muchos casos la observancia del ayuno cuando lo prescribe la Iglesia, y la actitud corporal. También debemos preocuparnos de los gestos, incluso de la vestimenta. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Por señal de respeto a Cristo. Y entonces, finalmente, quiero hablar cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Conserva y renueva la vida de la gracia, recibida en el bautismo y la confirmación, y nos hace crecer en el amor al prójimo, fortaleciéndonos en la caridad
nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Bien, Jesús vino a vivir a la tierra con nosotros, por amor y para enseñarnos a amar. Y se quedó con nosotros en la Eucaristía. Entonces, amigos, hermanos, que estáis presentes en esta catequesis, y que luego algunos podrán verla a través de YouTube en forma diferido, nos vemos en la Eucaristía, nos encontramos en la Santa Misa, la Cena del Señor, nos encontramos entonces este jueves santo en la fracción del pan, en la celebración eucarística, en este memorial de la pasión, muerte y resurrección. Nos vemos entonces en el santo sacrificio, la santa y divina liturgia. Santos misterios, santísimo sacramento del altar, sagrada comunión. Que tengamos una feliz Semana Santa, se lo deseo a todos, que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta catequesis a través del Zoom con todos los que están ahora conectados.